Bueno, también ya iniciamos la grabación por este medio en la sala de Zoom y bueno, pues mientras se incorporan más personas, damos inicio. Buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio tan importante y tan interesante. El día de hoy tenemos con nosotros al maestro Gustavo Carpintero Vega y pues el tema que comentaba hace un momento muy importante e interesante que es Escuela de la Felicidad, Arte de Ser Feliz. La mecánica ya la conocen, que es de 50 a 60 minutos de exposición y posteriormente vamos a una sesión de preguntas y respuestas, que se vuelve un espacio muy interesante también porque hay preguntas muy importantes también y bueno, pues eso también nos da pauta para poder extender y complementar el tema. Entonces, la semblanza curricular del maestro Gustavo es la siguiente. Él es psicólogo certificado, sexólogo, terapeuta y conferencista. Magíster en psicología en terapia familiar y de pareja, sexólogo clínico y educativo, especialista en casos y resolución de conflictos, temas de familia, praxis educativa, coaching ontológico y empresarial, en temas de sexualidad, hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística, control mental, terapias modernas y posmodernas y psicoespiritualidad. Es el primer psicólogo del país en lograr su certificación otorgado por la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de México, ACEFENAPSIME. Es miembro fundador de la Asociación de la Red de Psicólogos de Latinoamérica para la Enseñanza e Investigación de la Psicología, ALFEPSI, integrante de la Unión de Psicólogos más grande de América Latina, que es la ULAPSI, integrante fundador del Consejo de Transformación Educativa de México y Mundial, pionero del modelo Escuela de la Felicidad para niños y adultos, creador del programa Escuela de Familias Aplicado Internacional, coproductor de varios programas de psicología, salud, educación y sexualidad en Radio y TV Tlaxcala. Fue presidente del Colegio de Psicólogos Tlaxcala en Movimiento AC. Fue presidente también del Consejo Mexicano de Psicología. Actualmente es director de Sinergia Centro Psicológico, director de la Sociedad de Psicología Aplicada Internacional en Delaware, Estados Unidos. Ha sido invitado internacional por universidades y colegios de los países en Latinoamérica, coorganizador del Segundo Congreso Internacional de Transformación Educativa realizado en Tlaxcala, y pues donde ahí participó en el libro La interculturalidad de los pueblos, un proceso transformacional axiológico en la educación para la paz. Pues dejo con ustedes al maestro Gustavo y a quien le agradezco nuevamente su presencia. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, doctora Rosario Monroy. Muchas gracias por la invitación, por la presentación, por la oportunidad de estar pues en esta gran institución que es AMAPSI, que es hoy por hoy la mejor institución una de las mejores de México y de Latinoamérica y por qué no decir del mundo. Entonces eso es algo muy halagador y bueno, muy contento de estar con muchas colegas, amigas, amigos, conocidos y bueno, pues como bien lo mencionaste, este es un tema que pues da para mucho, para reflexionar. Es algo que la felicidad le ha apostado los científicos en los últimos años. Nada más como para dar un dato, digamos, no mucho no menos de 10 años, por poner un número exacto, no lo tengo ahora, pero por ejemplo, se estaban escribiendo en México, digamos, en números cerrados, 100 libros que tenían que ver con el tema de la felicidad. Y digamos, desde hace 5 años para acá, se están escribiendo más de 3,000 libros con el tema de la felicidad. O sea, se ha duplicado el tema, ¿no? Entonces, de repente se ponen como de moda, pero el tipo de charla que estamos dando y que hemos ido trabajando ya de hace ya muchos años, el tema de la felicidad, es más desde el enfoque, digamos, desde una revisión filosófica, psicológica y económica, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir presentación para que me pueda ir guiando y, por supuesto, a todas nuestras colegas, amigos que nos hacen favor de ver y escuchar, bueno, pues puedan
tener, digamos, una visualización, ¿no? Entonces, bueno, no vengo a enseñarles nada. Todos, cada uno de nosotros, pues, está aprendiendo a ser feliz de muchas maneras. Quizás las experiencias, los errores, pues, a veces enseñan más que muchas cosas, pero sí valdría la pena como que detenernos en el tiempo para que justamente las papás, las mamás, pues las personas en casa y en la parte pues académica, la consultoría, digamos que pudieran aprovechar sus espacios para poder en algún momento hacer algunas reflexiones sobre el tema de la felicidad, ¿no? Bueno, entonces ya lo dijo la doctora Rosario, mi amiga, bueno, es Escuela de la Felicidad, el arte de ser feliz, ¿no? Eh, Siguiente. Bueno, esta es una pregunta que cuando doy alguna charla, algún tallercito, suelo preguntarles, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? Entonces me gustaría que alguien nos pudiera responder, ¿no? En este momento, ¿cómo está su corazón? Si su corazón nos está hablando, o sea, todo el tiempo nuestro cuerpo está hablando, ¿qué te está diciendo en este momento o qué les dice su corazón? No sé si alguien quisiera compartir así breve. Les diría que está triste, está contento, hubo ¿Puedo, motivos. ¿Sí? ¿puedo participar? Sí, Irene, claro. Gracias. Esta es Pues una charla, ¿eh? sí, claro. Pues yo creo que en este momento mi corazón en lo personal está un poco preocupado. ¿Ya? Ahorita, caímos, desgraciadamente mi familia estamos con COVID, estamos ¿Ya? encerrados. Y sí Sí, está sí, un poco, estamos preocupados. Bendito Dios, estamos asintomáticos solamente. sí, Pero sí es preocupante y triste, ¿no? Porque pues como pues de la nada, ¿no? así es. Sí, muchas gracias, Irene. Pues sí, 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 es comprensible. Y bueno, ya estaremos compartiendo más. Gracias, Irene. ¿Alguien más nos pudiera apoyar y compartir cómo se siente su corazón en este Sí, momento? Alex aquí en Facebook dice que está intrigada. Joana dice, mi corazón se encuentra tranquilo y agradecido. Adela Gámez, tranquila. Eh, Api, ansioso. Dulce María, en este momento, tranquila, latiendo muy normal. Janet, mi corazón está tranquilo y agradecido. Sofía Lugo, emocionado y agradecido porque ya voy a regresar a trabajar. Ya, me parece que Ángeles García quiere participar. Sí, es correcto. Adelante. Buenas noches. Estamos Bueno, hablando lo que es en tiempo de pandemia y Sí, hago un recuento así en 2 minutos de cómo hemos vivido la pandemia. Ahorita ya mi corazón ya puede estar un poquito tranquilo porque ya tengo las 2 vacunas, pero hubo un tiempo que pues estábamos tensos, ¿no? Presionados, porque hay mucha gente que por algunas circunstancias pues estuvo trabajando en casa, algunos no trabajaron, pero mi área donde yo trabajo fue considerada como indispensable. Entonces estuvimos trabajando todo el tiempo al filo de la navaja y pues sí, y no podíamos estar tan tranquilos, ¿no? Y trabajábamos diario, hacíamos la rutina diario, pero siempre la incertidumbre y pues tu corazón siempre está como que al pendiente, tenso, ¿no? Ahorita, pues creo que esto va regresando a la normalidad. Creo que con las vacunas, aunque esperemos en Dios no nos podamos contagiar, pero si nos contagiamos, creo que ya estamos avanzando un poco y probablemente no nos encontraríamos en la misma situación que otras personas, ¿no? Estuvo muy triste por muchas personas que conocemos y que se nos fueron y que pues esto nos agarró tan desprevenidos que no tuvimos ni siquiera cómo decirle a nuestro corazón cómo se comportara, ¿no? así es. Muchas gracias, Ángeles, por compartir tu pensamiento y tu sentir, ¿no? Compartir cómo se encuentra mi corazón. De verdad yo me siento muy contenta, muy tranquila, porque
En la escuela tenemos mes y medio de estar trabajando y afortunadamente todos estamos sanos. Y ha sido una participación increíble de padres de familia y de maestros, que eso hace que nos sintamos felices, agradecidos con Dios porque ya tenemos a nuestros niños con nosotros y pues para adelante a continuar con esto. Gracias, profesor. Gracias a ti. ¿Tu nombre, por favor? Rocío Salgado. Ah, gracias, Rocío. Muy amable. No sé si alguien más, Rosario. Sí, en Facebook tenemos 40 personas que están escuchándonos, Ya. viéndonos. Juanita Mauricio dice que su corazón dice que está emocionado y en paz. Samantha Ángel feliz. Alex dice mi corazón está intrigado por la razón de poder quererme y quiero yo ser feliz, pero no puedo, ya que no puedo cambiar a una persona que amo, pero es tóxica y no quiero irme y no se deja cambiar. Me refiero a que se ame y si estoy en sus planes, que bien y mi corazón está intrigado. Me equivoqué, dice. Doris Jiménez, acelerado. Carmen Sánchez, Ana Vera, feliz. Ya, bueno, muchas gracias a todas, a cada uno de ustedes por su pensamiento y su sentir. Bueno, qué bueno que nos han expresado. Hay una investigadora, y ahora lo vamos a ir viendo que pues ya muchos investigadores, muchos científicos están, digamos, atendiendo el tema de la felicidad desde muchas áreas, muchas facetas. Y, por ejemplo, está esta doctora Annie Marquet de Canadá, bueno, es de origen francés y me parece que estuvo laborando en alguna universidad en Quebec, en Canadá. Y bueno, ella dice que tenemos más de un cerebro, ¿no? O sea, digamos, es como una metáfora, pero digamos que no lo es tan así. O sea, literalmente sí. Es decir, para no confundirnos, ¿no? O sea, está el cerebro, que es la masa gris, pero se encontró células, neuronas, que se encuentran en el cerebro, en la parte del tórax y principalmente en el estómago. Entonces, y en el corazón, claro. Entonces, quiere decir que el corazón piensa y siente mucho más rápido que el cerebro. Por eso dice que tenemos más de un cerebro, ¿no? Y creo que tiene mucha razón, porque dice que lo que sientes es mucho más poderoso que de lo que piensas. Y tiene que ver porque se pensaba que el corazón, pues era un órgano sensible, débil, que si bien es cierto es como podríamos decir que es como una bomba, ¿no? Que lleva sangre, pues a todo nuestro cuerpo, ¿no? A través de las arterias, venas, etcétera. Y que incluso cuando se encuentra acelerado, ¿no? Con mucha adrenalina, ¿no? Quizás por alguna amenaza o porque se está practicando algún deporte o algún esfuerzo físico, pues llega a bombear sangre entre 60, 70, 80 o más kilómetros, ¿no? Entonces es realmente muy poderoso. Entonces, hoy sabemos que el corazón, bueno, es un órgano muy importante que tiene células, cerca de 30,000 células o más que tienen el cerebro, y como ahí se produce mucha energía, entonces está magnetizado, ¿no? Entonces, por eso es que dice que es muy importante estar, digamos, una especie de escaneando nuestro cuerpo, ¿no? En diferentes momentos del día, porque lo que estés sintiendo tu corazón en este momento, más o menos a 3 metros a la redonda, digamos que lo estaríamos sintiendo. Es decir, si yo me estoy sintiendo muy nervioso, ya sea por algo real que me haya sucedido o simplemente porque lo estoy imaginando, pues eso no importa. Lo importante es que emite esas ondas, esas vibraciones, y es muy probable que en poco tiempo, ¿no? En un lapso relativamente corto, las personas que estuvieran conmigo alrededor, por ejemplo, en una sala de cine o en una fiesta, se pudieran sentir esa vibración. Lo mismo. Entonces, la felicidad se contagia, sí, y la felicidad forma parte de las emociones, ¿no? Del entusiasmo, la alegría, y entonces también las emociones del miedo, la tristeza, también se contagian. Entonces, bueno, me parece un hallazgo interesante que, repito, habría que ir pensando, ¿no?
Bueno, para no andar ya sobre la pandemia, que ya mucha información se nos ha dado y que prácticamente pues toda la información que se ha dado real y, y falsa sobre el COVID, prácticamente se hizo en el planeta, en el mundo, una aula grandísima sobre el COVID. O sea, jamás en la historia de este planeta me parece que había habido un tema tan central como lo ha sido esta pandemia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el mundo, el planeta está vivo, la Tierra siente, se está cambiando nuestras costumbres por muchas razones y el mecanismo global de la economía también está cambiando. Digamos que antes de la pandemia, pues se le estaba dando mucha importancia al dinero, sobre todo en los mercados, en los comercios, ¿no? En los gobiernos de todos los órdenes. Y entonces el dinero, la riqueza era como que el factor principal, era si trabajas vas a ganar mucho. Entonces en ese mundo individualizado, irracional, capitalista, globalizado, pues se hacía mucho énfasis en el dinero. Después en el amor, ¿no? Digamos como en un segundo orden, ¿no? Que pues habría que amar, querer a nuestros seres queridos, en fin. Pero la salud estaba siendo, digamos, como se ponía en un tercer orden, incluso hasta más lejano, ¿no? Hoy por hoy sabemos que con salud se puede tener trabajo, se puede obtener dinero, con salud pues puedes amar, querer más a tus seres queridos, pero poco serviría tener mucho dinero y no tener salud. Entonces esto pues habría que seguirlo trabajando, ¿no? Entonces, el mundo está a prueba, ¿cierto? Porque estamos en un mundo donde pues muchos sistemas son muy agresivos, muy irracionales, sobre todo con el calentamiento global, en fin, con todo lo que implica, ¿no? Los ecosistemas, en fin. Entonces, esta pregunta no la hemos venido haciendo, la hemos ido reflexionando desde Latinoamérica, crecer o descrecer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la felicidad? A diferencia de otros sistemas o de otras, digamos, disciplinas, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, Emilio Moyano, que es un académico muy respetable de Chile, él dice que haciendo investigaciones en las zonas altas de su país y zonas marginadas o pobres, encontró que no necesariamente la felicidad tiene que ver con el dinero como se venía manejando en los sistemas capitalistas. Él descubrió que una persona entre más necesidades tiene, o una familia entre más necesidades económicas y de orden social tienen, más creativas se convierten, ¿no? Y vamos a ver que en muchas zonas, en muchos pueblos, pues se dedican, por ejemplo, no sé, a elaborar sombreros, a hacer algún tipo de artesanía, algún tipo de comida, y decir cómo es que esa pobreza, ¿no? En ese lugar los hace más creativos y no por ello dejan de ser felices. Claro que sí tiene una relación el dinero, pero quizás no lo es todo, ¿no? Bueno, hay alguien de la sesión que les pregunto de aquí, que no tenga miedo o que no sienta miedo de algo, de alguien. ¿Nos podrían compartir? No sé si Irene, que está muy trabajadora ahí, ¿no? Sí, es que ando en todo, Está escuchando y ando bien, en está todo. bien. Sí, yo creo Oye, que, uh-huh. dígame, Sí, perdón. sí. No, no, adelante, por favor. Yo creo que todo el mundo le tenemos miedo a algo, ¿no? Bueno, si hablas por ti va a ser mucho mejor, Bueno, para que yo, participen más. Sí. yo la verdad sí le tengo miedo, eh, a lo mejor hasta una cosa muy tonta, ¿no? Yo le tengo pavor a las arañas. Yo Ya. no puedo ver una araña porque siento que me muero, Sí, sí. la Pero, verdad. ¿por qué sería? Bueno, ahora, ¿cómo te lo explicas? ¿Sería porque a lo mejor de chica te decían que eran malas, que no hicieras cosas feas y no te iba a picar una araña? ¿O fue porque tú lo descubriste? No, tuve una mala experiencia ahora sí con un montón de arañas. Se me subieron muchísimas arañas al cuerpo. Entonces, yo chiquita, y de ahí le agarré un pavor horrendo a Claro. las arañas. O sea, Ok. yo no puedo ver una araña ni siquiera pequeñita porque con eso estoy así como que, ¡ay, mátela por el amor de Dios! Claro, claro. Pero ese es uno de mis temores.
Otro de mis temores, obviamente, es la muerte. Yo siempre digo que para mí la muerte es como que, hoy me da, no sé, el qué va a pasar más allá de, ¿no? Si realmente existe otra vida, existe otra reencarnación, no sé, dependiendo la religión que manejemos, ¿no? Yo Claro, en lo personal soy católica y pues yo sí, creo que a lo mejor voy a llegar a lo mejor al cielo o al infierno, ¿no? Uno nunca sabe. claro, claro. Muy bien. Pero sí, sí tengo miedo. En la forma de morir también tengo miedo. Yo le tengo pavor a morir ahogada o quemada. Eso Claro. sí, tengo un pavor espantoso a esas cosas. Sí, yo me atrevo a pensar que, no sé, por poner un número, más del 70% de las personas seguramente coincidirían con ese tipo de miedo, ¿no? Entre ellos me incluyo yo. Sí, claro, el Sí. ahogado, el quemado debe ser muy, muy duro, ¿no? Muy, Sí, sí, yo creo que ese sería uno de mis mayores pavores, porque ni en sismos, ¿eh? O sea, yo como que tiembla y, ay, ¿a poco tembló? O sí, sea, sí. es algo muy, muy X para mí, pero el ya pensar algo muy, Pero que no te pongan una arañita porque sales ay, hasta te pero que no me avientas pongan una araña hasta de porque la ahí sí ventana te avientas, ¿verdad? salgo corriendo como evacuación de sismo, ¿no? Muy bien. Pero sí, ahí sí, esos serían mis mayores temores. Yo creo que esos serían mis Ya. mayores temores Ya, personales. excelente. Bueno, gracias por una vez más por compartir. No, al Gracias. contrario. ¿Alguien más nos podría compartir algún miedo que tenga o igual si no tiene, ¿no? Digo, ahora pues no, para no extendernos, pero lo ideal sería que cada uno levantara la mano, de decir, bueno, ¿quiénes sí tienen miedo? Levante la mano o quién dice que no tiene miedo. O sea, ¿alguien no le tiene miedo a nada? ¿O algún miedo en Adelante, sí, particular? adelante, Brenda. Hola, buenas noches. Buenas Pues noches. bueno, mi mayor temor es actualmente, mi mayor temor es justo no, en mí recaen muchas responsabilidades, a lo cual agradezco mucho estar sana, estar bien, pero hay veces que me siento así muy presionada porque en mi hogar, en mi trabajo, o sea, mi mayor miedo es fracasar o no poder ser lo suficientemente buena para todos. O sea, siempre yo creo que Útil, ¿no? Como ser exactamente, útil. Ajá, claro. yo creo que ese es uno de mis mayores problemas, que siempre quiero ser perfecta en todo lo que hago. Y algunas veces, o sea, descuido algunas cosas, ¿no? Y Claro. entonces yo creo que ese es mi mayor miedo, fallar. Y otro de los miedos, pues como decía la mamita, este, pues no poder estar presente para mis hijas. En algún momento así faltarles, Claro. eh, no poder estar presentes para ellas y pues tener hijos es una responsabilidad muy, muy, muy grande. Sí. Y eso Ya, es más. excelente. Muchas gracias, Brenda, por participar. Gracias, Bueno, gracias. vamos a avanzar, gracias a ti, y coincide, ¿no? Coincide justamente con lo que están diciendo, ¿no? Por ejemplo, hay un autor, se llama James Boudet, que, bueno, él habla que existen muchos miedos. Él dice que estamos en una sociedad enferma por la pandemia, está enferma de depresión, de soledad, de ansiedad, en fin, y que entre ellos se tiene que ver por el miedo, ¿no? Tanto real como imaginario que se nos ha ido, digamos, eh, introyectando, ¿no? Entonces, bueno, para hacer una síntesis, digamos que mucha gente tiene miedo al cambio, ¿no? Que da miedo cambiar, dejar de ser, salir de nuestra zona cómoda, como se dice. Otros tendrán miedo a no reconocer las clases sociales. Ya lo decía Brenda, miedo al fracaso, ¿no? Pues quién no lo ha sentido, ¿no?
miedo a ser pobres, ¿no? Miedo a la crítica, a equivocarnos, miedo a perder la libertad, ¿no? Muchas otras tienen miedo al qué dirán, ¿no? A la parte social. Y bueno, por supuesto que hay personas que no les gusta la crítica, entonces pues hay miedo a que le digan que está uno mal, que se ha equivocado, miedo a endeudarse, en fin, hay muchísimos tipos de miedo. Y claro, el miedo es algo que hay que enfrentar todos los días, ¿no? O sea, me parece que es como arriesgar. Y pues, como casos de resiliencia hay muchísimos, ¿no? Digo, no es el tema central del día de hoy porque lo voy a enfocar un poco más hacia la felicidad. Sin embargo, bueno, tiene que ver con, van de la mano, ¿no? Entonces, autores como, por ejemplo, Milton Erickson, el padre de la hipnosis ericksoniana, médico psiquiatra norteamericano de Arizona, por ejemplo, él, su condición fue que desde muy pequeño, pues sufrió poliomielitis, ¿no? Entonces tenía, parece que hemiplegia, la mitad de su cuerpo pues se paralizaba, y entonces desde muy chico pues aprendió a caminar, con mucha dificultad a hablar, y cada vez que le llegó a dar 2, 3 veces esas crisis, lo mandaban al hospital y tenía que prácticamente volver a empezar, tenía que volver a aprender a hablar, tenía que empezar a volver a caminar. Entonces imagínense así a un niño, a un joven, ya un joven adulto, o adulto joven, pues que fue muy difícil, pero a pesar de todo ello, pues nunca perdió la esperanza, ¿no? Nunca dejó pues, de sonreír, de aprender, de crear, ¿no? Entonces, eso es digamos, un testimonio de un caso, como habrá miles y miles o millones de ejemplos donde pierden el miedo, ¿no? O por lo menos si no lo pierden, ese miedo lo enfrentan, y detrás o del otro lado del puente justamente está la vida. Y para ser feliz, a mí me parece que es una primera reflexión, tenemos que aprender a vivir y a vivir el día a día, ¿no? Claro, podemos hacer planes, podemos decir muchas cosas, pero creo que esta pandemia, entre otras, nos está enseñando que ahora nuestras metas tienen que ser más cortas para que justamente no nos frustremos, ¿no? Las podamos atender. Entonces, ya como síntesis, estamos en un modelo global que nos ha vendido un modelo médico, biologista, que las vacunas, bueno, pues están ayudando bastante, pero quiero decirles que en México, y como un ejemplo de nuestros pueblos en Latinoamérica, nuestro modelo es más de tipo psicosocial, o sea, siempre nuestros antepasados hemos tenido, hace muchísimos años, más de 3,000 años, el mejor sistema de salud se tuvo. Antes de la llegada de los europeos se tuvo el mejor sistema de alimentación. Prueba de ello es que no existe un país en el mundo que tenga tantos centros arqueológicos, tantas pirámides como México, ¿no? Como Anáhuac, pues era su nombre. México era desde Nicaragua hasta Alaska, ¿no? Y entonces eso es algo que hay que sentirnos orgullosos, y por supuesto que tenemos que vivir ahora en esta sociedad donde pues hay muchísima información, mucho conocimiento, muchos avances tecnológicos, científicos, que el mundo está avanzando 4 veces más rápido de nuestros sistemas de educación, o sea, cada vez nuestra educación está siendo un poco más obsoleta, nos estamos rezagando, y fíjese qué triste, qué contradicción. Por un lado hay muchos avances, pero en la parte emocional y en la parte del ser feliz se está perdiendo. Es decir, la felicidad, segunda reflexión, se tiene que entrenar, como se entrena a una persona en gimnasia o en algún deporte, en algún oficio. A mí me parece, digo, quizás no coincida con algunos otros autores, pero a mí me parece que la felicidad, sí existe un gen que se descubrió que da felicidad, pero ese gen que da felicidad, digamos que tiene una función. Solamente es el que un bebé sonríe desde el primer día, o aquellos bebés que nacen ciegos o ciegos y sordos, que nunca han visto a alguien sonreír, lo vamos a ver cómo sonríen. ¿Por qué? Porque entra ese gen. Pero ya el ser feliz, todo lo que implica de una felicidad desde nuestra cultura, desde nuestros estilos de vida,
desde nuestras costumbres, desde nuestra identidad. Eso se está perdiendo y se tiene que entrenar. Ahora, no me voy a detener en esto porque no quiero herir sentimientos, pero sí es una crítica fuerte que hemos ido trabajando ya desde muchos años y que esto fue en parte lo que me motivó a, entre otras cosas, a crear el modelo de la escuela de la felicidad, ¿no? Y tiene que ver con, digamos, hay muchos estilos, pero ahora lo voy a englobar en dos. En una educación de una cultura mortificante y en una cultura vital. La cultura mortificante, para que me explique, es esa cultura que tiene un arraigo, que es una fijación a la muerte, ¿no? Es la cultura que su vehículo principal de la educación es meter miedo. Entonces, es donde te dicen que pues somos pecadores, que hay que tener miedo, ¿no? Y se educa para vivir el sufrimiento. O sea, si aquella mujer, aquella madre que no le haya dolido tener a su hijo, pues entonces no fue una buena madre, ¿cierto? Y bueno, pues no necesariamente tiene que ser así. O aquel médico o médica que no se lava una herida con fuerza y aguántese, ¿no? Y sin anestesia y en fin, pues entonces no es buen médico. Es decir, todos tenemos cerca de 500 años que hemos sido educados a través de una educación, repito, hacia la mortificación, donde el miedo, el sufrimiento, la culpa, ¿no? La vergüenza, los celos, entre otros, ese es nuestro vehículo principal. Sobre todo la prohibición, ¿no? Eso no lo hagas. Esto. Entonces es ese tipo de educación que se critica lo que hacen los demás, pero ellos lo están haciendo y eso se llama doble moral, ¿no? O sea, yo te digo en dónde estás mal y te prohíbo que lo hagas, pero yo en otros momentos o por debajo, como se dice, lo estoy haciendo. Entonces, ese tipo de educación ha penetrado en nuestras familias, en nuestras instituciones, y bueno, se fomenta mucho la individualidad, la competencia desleal, la discriminación y todos digamos, todo lo que tenga que ver con racismo, clasismo, los ismos, ¿no? Entonces, todo el aceleramiento, todo el ruido, eso enferma. La mente serena, la calma, el crear, digamos, el vivir las cosas, eso sana, eso cura. Ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿por qué la propuesta de la cultura vital? Bueno, vital viene de vida, ¿no? Entonces, la cultura vital es, digamos, que es un poco el comparativo, donde se hace más énfasis en la vida, en el eros, ¿no? Y la cultura mortificante hace más énfasis en la muerte, en el thanatos, ¿no? Entonces, amor, miedo, ¿no? Digamos, son esos dos grandes emociones. La cultura vital se enfoca más hacia la libertad, la responsabilidad, los valores, ¿no? Universales, y la cultura mortificante, pues el miedo lo puede convertir en libertinaje, o sea, es una libertad sin responsabilidad, se educa más para que sientas culpa en lugar de responsabilizarte, ¿no? Y por eso es que sigue habiendo, o sea, yo ya pequé, hoy me confieso y puedo volver a seguir pecando y no aprendo, ¿no? Claro, tendría que pasar algo muy fuerte como, no sé, un SIDA o un accidente o estar al borde de la muerte para que diga, no, ahora sí, perdóname, Diosito, ¿no? Ahora sí voy a aprenderlo, ¿no? Entonces, digamos, es muy cuestionable, digamos, merece reflexionarse, ¿no? Entonces, nada más como para cerrar la idea, en la cultura vital hacemos más énfasis que en la escuela de la felicidad, más la praxis activa. En la cultura mortificante, pues se habla más hacia lo negativo. En la cultura vital, pues se enfoca más hacia la parte, o sea, sí a la individuación, a la responsabilidad, a los valores, pero al trabajo colectivo, y en la otra cultura, pues es más el individualismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en nuestras sociedades o en muchas sociedades, en muchos países? Pues nos están vendiendo una felicidad falsa, ¿no? O sea, compre usted esta guía en 12 pasos, que bueno, pues no digo que no sirva, que no deje algo bueno, pero
se nos vende como un tema fácil, ¿no? Como que vaya usted a la farmacia y con 2 pastillas usted se va a curar, pero además se va a sanar, ¿no? Entonces, en esa escuela de la falsa felicidad, pues trae mucha frustración, mucha depresión. Constantemente se está en una búsqueda hacia afuera, o sea, creemos o que se creía que teniendo mejores marcas o teniendo una cuenta bancaria o haciendo, no sé, aprendiendo a hacer más cosas o tener más títulos, ¿no? Pues eso me va a hacer más feliz y no necesariamente. O sea, se confunde muchas veces lo que es la felicidad y lo que es el éxito. Una persona feliz puede ser ya una persona exitosa, pero no necesariamente una persona exitosa es feliz. O sea, yo conozco mucha gente que es muy exitosa, pero le quitas los títulos y demás y se siente la peor persona del mundo. O sea, no es feliz. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esto hay que irlo trabajando. Por ejemplo, Paine, un autor, habla que los 4 pilares del consumismo, porque estamos en un país, en un sistema, en una sociedad muy hiperconsumista, o sea, hipersexual, ¿no? Y así le podríamos agregar más etiquetas, pues se confunden, ¿no? Entonces, cada vez, digamos, esos pilares del consumismo, cada vez queremos aparatos de mayor velocidad, o sea, tenemos un pilar que es la velocidad, cada vez queremos más cosas, ¿no? Más marcas, ¿no? Por ejemplo, resulta que ahora tenemos más música en nuestros equipos, en nuestros aparatos, en nuestras aplicaciones de la que podemos escuchar. Tenemos más comida en muchas familias en el refrigerador, ¿no? Por eso también, entre otras cosas, mucha obesidad, más allá de los químicos y problemas en el comer. ¿Por qué? Porque antes se comía 1 o 2 veces al día, estoy hablando hace 20, 30, 50 años o más, y hoy pues prácticamente hay personas que comen hasta 5, 7, 8 veces en un día, ¿no? Y en exceso. O sea, estamos viviendo un exceso prácticamente en todo. O sea, tenemos más ropa de la que nos ponemos, tenemos más libros de los que podemos leer, ya dije, más música, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, en ese individualismo, en esa soledad, en esa cultura del yo narcisista, donde primero yo, luego yo y al último yo, pues es donde se está confundiendo y eso es lo que le llaman la falsa felicidad, ¿no? Como nuestra amiga, colega de Cuba, Patricia Ares, que hace una reflexión muy interesante donde habla sobre esa falsa felicidad, entre otras cosas. Y bueno, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que estamos en la era del Internet, en la era del conocimiento, pero también en la era del entretenimiento, porque si bien es cierto, hay muchas ventajas en usar las redes ahora mismo, estas ventajas de podernos comunicar y desde donde nos encontremos, desde casa, el trabajo, la calle, en fin, podemos estar comunicados, pero también hay mucha adicción, hay personas que están, digamos, enfermando por estar constantemente en las redes y se está descubriendo que entre más tiempo están en las redes, llega el momento que el cerebro se cansa, ¿no? Y entonces empiezan a ser más pesimistas, se deprimen, empiezan a que, no sé, por ejemplo, está demostrado que empiezan a envidiar lo que otros hacen, en fin, entonces tiene una parte muy negativa. No sé, por citar otro ejemplo, en estas redes, en estas aplicaciones de, por ejemplo, de películas de Netflix o algo parecido, me llamó la atención que el dueño, ¿no? de esa empresa, un monstruo, le preguntaron que cuál era su enemigo, lo recordarán, y dijo, bueno, sí, yo sí tengo un enemigo. Dijeron, ¿cuál? El sueño, ¿no? O sea, ya hasta descaradamente lo publican. O sea, estamos haciendo todo esto justamente para que no duerma la gente, ¿no? No sé qué pasó. A ver, un segundo. Dije Netflix, Spotify, y ya me lo abrió, ¿no? Voy a dejar de compartir un segundo.
para volver a... Bueno, ¿se está entendiendo la reflexión, amigas, colegas, amigos? Pregunta. Sí se está entendiendo. Ya, bueno, está bien. Entonces, avanzo para el tiempo nos dé. Entonces, ¿qué es la escuela de la felicidad? Mire, desde nuestra mirada, desde nuestra experiencia, ¿no? Más pragmática. Dice, la escuela de la felicidad, bueno, coincidimos que es el arte que es parte de nuestra vida, es algo que hay que promover, ¿no? Entonces, la escuela de la felicidad es un espacio en donde nosotros, bueno, a través de cursos, seminarios, talleres, conferencias, etcétera, charlas, concientizamos a los papás, a las mamás, tutores, hijos, docentes, sobre todo en el sector educativo, sobre la importancia de ser felices, porque ya decía yo que la felicidad es algo que se conquista, ¿no? Decía Russell, ¿no? O otros autores, ¿no? Como Mario Alonso Puig de España, en fin, muchos autores importantes. Entonces, nos parece que deberíamos de reflexionar sobre el tema, ¿no? No creemos en esa felicidad del club de los optimistas o el, ¿sí me explico? O sea, no, o sea, me parece que es algo mucho más serio, pero que también se tiene que entrenar. O sea, no basta ya entrenar el físico. O sea, la importancia de entrenar el cuerpo físico, bueno, lo traen los griegos desde las Olimpiadas, pero más o menos en Estados Unidos y México, para que tengamos una referencia, fue a partir de los años 60 del siglo pasado, o sea, de 1960, para acá se crea la necesidad de ejercitar el cuerpo y por lo tanto hubo muchos estudios, muchas investigaciones donde reportaban pues la importancia de hacer ejercicio, ¿no? Bajaba el estrés, el colesterol, por supuesto, personas que mantienen un físico mucho más sano, más delgados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hoy podemos declarar que en la segunda década del siglo XXI no basta con entrenar el físico, también tenemos que aprender a entrenar, a programar la mente, o eso que le llamamos mente, ¿cierto? Que es más subjetivo. ¿Por qué? Porque la salud es integral, entonces el cuerpo, la mente, el espíritu, y que va más allá, se tiene que entrenar. Entonces, la Escuela de la Felicidad de Sinergia, que es el centro psicológico que coordinamos, bueno, hace marco referencial sobre algunos estudios, hay mucho más gente, claro, de Martin Seligman, de la psicología positiva, que seguramente todos conocemos, ¿no? Donde él, bueno, dice, sí, hay que estudiar la felicidad, ¿no? O sea, si ya estudiamos la psicología normal, ¿no? Cómo son tipos de depresiones y casos clínicos, ¿por qué no estudiar a las personas que son felices, que son exitosas? Y yo dije, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Por cierto, tuve una conversación muy larga, muy interesante en Cuba con Martín Seligman. Le di, bueno, algunos principios que nosotros tenemos desde Sinergia y le pareció muy interesante. Bueno, de ahí hasta tomó nota y hemos estado en algún momento en coordinación. Bueno, otro de nuestros referentes es Bertrand Russell, habla sobre la conquista de la felicidad. Rolando Romero, un colombiano sexólogo, educador muy importante, él hace énfasis sobre el cuerpo, ¿no? Que dice que el cuerpo es sabio, que tenemos que aprender a cuidar y escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Y claro, de ahí tenemos referencias. Y bueno, hemos ido revisando y seguimos revisando, ¿no? A muchísimos filósofos antiguos y recientes, ¿no? También hemos estudiado y por supuesto aprendido bastante de Marco Murueta, de AMAPSI, entre otros colegas de Rosario, porque sus planteamientos desde la teoría de la praxis, claro que tiene que ver mucho con este referente sobre la felicidad, ¿no? Entonces nosotros estamos aprendiendo a muchos de los principios que están trabajando y que coincidimos, ¿cierto? Y bueno, así podríamos hablar, ¿no? Entonces, esta charla, bueno, para que dejemos ahí una semillita, ¿no? Que somos como aves de paso, ¿no? Que van tirando semillas y pues habrá quien la coja y de ahí nazca algo interesante. Nosotros planteamos 8 puntos. Uno es que la felicidad se aprende, ya lo habíamos dicho. 2 es que tenemos en nuestros talleres
mostramos, enseñamos un poco lo que hemos ido aprendiendo, descubriendo sobre cómo funciona el cerebro, y entonces entrenamos a través de ejercicios como mindfulness y otros ejercicios que hemos ido desarrollando. Algunos otros son de otros autores, pero que los hemos ido, digamos, integrando en nuestros talleres. Entonces vemos los cambios favorables en los niños, cómo pasan del miedo hacia el amor, cómo pasan de las fobias a vivir más tranquilos, personas que eran muy aceleradas, muy ansiosas o que venían, no sé, consumiendo tabaco o algún tipo de droga. Bueno, más allá de que entren a terapia, ¿no? Y hagan una autoobservación de sus conductas, de sus comportamientos, de sus vidas, ¿no? Etcétera. Les mostramos algunos ejercicios y nos ha dado muchos resultados, ¿no? Y no nosotros, sino los mismos consultantes así lo reportan. Tenemos un instrumento que, si me da tiempo, se los voy a mostrar. Bueno, es un instrumento a través de preguntas muy interesante y que bueno, todavía lo estamos validando. Tercer punto, hablamos de las cooperanzas, ¿no? Que las cooperanzas, como lo plantea el doctor Marco Murueta, digamos, la diferencia, no sé si lo sepa, pero lo voy a decir de manera breve. En Europa nos enviaron, nos regalaron lo que son las competencias educativas, ¿cierto? Pero se confundió porque muchas instituciones, sobre todo académicas, universitarias, confundían que la competencia educativa era que yo tenía que ser competente, desarrollar conocimientos, habilidades, valores, etcétera, dentro de mis programas y con mis estudiantes, ¿no? Pero que no tenían que saberlo los otros, ¿no? De otras universidades. No sé ustedes, pero a mí me tocó vivir ese proceso donde estaban en las famosas competencias educativas y nos hicieron, en alguna vez trabajando para una universidad, firmar para que no prestáramos servicio a ninguna otra universidad. Entonces se cayó en el absurdo, y cuando pregunté que por qué, me decían, no, es que lo que nosotros hagamos es de aquí. Dije, bueno, pero yo presto un servicio, o sea, yo no soy dueño de nadie, o nadie es dueño de mí, ¿no? Digamos, en esa reflexión. Y decían, pues lo siento, pero si quiere trabajar aquí, no puede trabajar para otro lugar. Lo cual se confundió, ¿no? O sea, fue un ejemplo de muchísimos que hubo, ¿no? Bueno, pero además las competencias educativas, entre otras cosas, están enfocadas hacia el futuro. O sea, el alumno saldrá del año, terminará su ciclo escolar aprendiendo a leer, ¿no? O el adolescente conocerá para qué la importancia de usar un preservativo, ¿no? O el padre de familia tendrá que tener mayor integración y actividades lúdicas con su hijo al final del curso, ¿no? Y las cooperanzas no, las cooperanzas se viven más en el presente, más en el momento. Compartimos esa idea con la felicidad. O sea, de nada sirve que yo diga, pues cuando tenga cierto dinero voy a ser feliz, o cuando me case no sé qué voy a ser feliz, cuando tenga un hijo, cuando me titule o me gradúe de mi doctorado voy a ser feliz. Pues no, o sea, o eres feliz ahora o no lo eres. Claro, el estar triste, amigas, amigos, colegas, estar, bueno, no diré yo deprimido, pero sí estar triste, melancólico, es parte de la felicidad. Entonces no debemos de tener miedo a ser felices, ¿cierto? Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Cuarto punto, practicar el optimismo. Eso sí, esto nos lo enseñaron nuestras abuelas, nuestros abuelos. Siempre el día de mañana podría ser mejor que hoy. Y si hoy es mejor que el de ayer, pues adelante. Entonces el optimismo es algo que nos está afectando. Muchos jóvenes hoy en día, producto de mucha mercadotecnia, de mucho exceso de información, pues ya son infelices, ¿no? Por eso mucha droga, mucho juego, porque es una satisfacción inmediata. Se confunde la satisfacción inmediata con la felicidad. Por ejemplo, mamá, prepárame unos chilaquiles así, ¿no? Es que tú los haces bien rico. Ándale, mamacita querida, y te quiero más que ayer, ¿no? La mamá, sí, ya, hija, ten, ¿no? Ay, soy feliz, ¿no? Ah, me tomé una cerveza. Ay, qué rico, soy feliz, ¿no? Ah, me compré estos zapatos, este traje, este vestido, soy feliz. Eso no es felicidad para nosotros. O sea, eso podría ser una satisfacción. O sea, sí se está satisfaciendo una necesidad, un deseo, y que por supuesto da felicidad, pero no lo es la felicidad en sí.
No sé si me explico. Entonces, por eso se confunden. Por eso mucha gente anestesia sus problemas con droga, porque claro, se le olvida, ¿no? Pues está todo aturdido, ¿no? Mentalmente, ¿no? Anestesiado y claro, wow, la droga es chida, ¿no? Y entonces eso me da felicidad. Y vemos que no, se van hundiendo y hundiendo y hundiendo hasta que, pues tristemente puede pasarles algo o pierden muchas cosas, ¿no? Bueno, quinto punto. Para ser feliz, entre otras cosas, o eso que llaman felicidad, tenemos que aprender a dormir bien. Entonces, se nos está olvidando descansar como sociedad. O sea, yo voy a las escuelas, ¿no? Bueno, antes de la pandemia estábamos yendo a las escuelas y preguntábamos, a ver, levante la mano, ¿quién durmió 9 horas o más? Y no sé, de 50, así números, les podría decir una, ¿no? ¿Quién durmió 8 horas? Bueno, 3. ¿Quién durmió el día de hoy? Bueno, anoche, 7 horas. 4, ¿no? ¿Quién durmió 6 horas? Bueno, ya 15, ¿no? ¿Quién durmió 4 horas? Bueno, iba subiendo, ¿no? ¿Quién no durmió? Aunque no lo crean, por ejemplo, podría decirles secundarias, o sea, por niveles escolares secundarias, preparatorias, en su mayoría, cuando estaban muy acelerados, estaban durmiendo entre 2 o 3 horas máximo. Entonces, imagínense el impacto, perdón, que va a haber en su cerebro, en estas personas. Claro, dije jóvenes, pero también debo decir que hay adultos, ¿eh? Y no necesariamente son profesores o profesoras, son adultos que están durmiendo poco porque tienen insomnio, ¿no? Tienen problemas para el dormir, porque no resuelven quizás algún tema personal o de otra índole. Y eso, ¿cómo puedo hablar de calidad de vida? ¿Cómo puedo hablar de felicidad si no estoy durmiendo bien? Decía yo, si supiéramos el impacto que va a tener este desgaste por no dormir bien, por no alimentarnos de manera sana, porque muchos de los alimentos basura o chatarra lo que hacen es que inflaman el cuerpo y se ha demostrado que la inflamación, y hay inflamaciones que son invisibles para el cuerpo, son la base de las enfermedades y sobre todo de las enfermedades de estrés crónico, como podría ser el cáncer, artritis, diabetes, etcétera, hipertensión, problemas cardíacos, del corazón, etcétera, etcétera. Pero bueno, para no detenerme ahí. Entonces, tenemos que regresar para reprogramar la mente y aprender a dormir bien, porque debería de ser considerada nuestra cama, ¿no? Nuestro lugar de descanso debería de ser un lugar sagrado y debería de casi como código de ética, ¿no? Personal, deberíamos de dejar el celular afuera. Sé que hay personas que lo hacen, hay familias que ya lo hacen, pero a decir verdad, la mayoría pues no lo hace. Entonces, las radiaciones, ¿no? Con estos aparatos, a eso el módem, más la televisión que está conectada y muchos otros equipos están irradiando y eso afecta al cerebro. Para que se entienda, dicen los los neurólogos, ¿no? Las personas que están encargadas en investigar lo que es la vida del cerebro. Más o menos en una desvelada se pueden hasta morir entre 1.500 a 3.000 neuronas, ¿no? En una desvelada y con tabaco y con algunas copas de alcohol, se pueden llegar a morir de 5.000 hasta 20.000 neuronas. Entonces, por cada día que uno se desvela, necesita el cerebro, por lo tanto el cuerpo, 15 días de dormir bien. Pero si yo soy de los que me desvelo de 2 o 3 fines de semana, o de 2 o 3 días, perdón, en fines de semana, pues imagínense, no me voy a recuperar en un año. O sea, si a eso le agregamos otros problemas de consumismo, bueno, ya ahí le paro. Entonces, ¿con qué calidad van a llegar nuestros niños, nuestras niñas, papás, mamás, maestros? En unos años no muy lejanos, pues va a haber mucha afectación y no nos queremos dar cuenta. Hay muchas ventajas de usar la tecnología, hay muchas ventajas de dormir menos, ¿no? Porque hacemos más cosas,
pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? Entonces, ¿a qué coste? Y eso tiene que ver con el tema de la felicidad. ¿Se entiende? Es lo que estamos estudiando, entre otras cosas. Bueno, se tiene que practicar la serenidad. Tenemos que aprender a vivir con libertad, con compasión. Digamos, ¿qué le estamos enseñando desde nuestros cursos, de nuestros talleres, digamos, a los jóvenes, ¿no? A los papás, mamás? Les enseñamos digamos, el valor de la gratitud. La gratitud tiene un poder de salud, de sanación enorme, maravilloso, como la oración. El hacer oración o hacer afirmaciones, ¿no? O el meditar, el contemplar, tiene muchas ventajas. Entonces, la compasión, la generosidad, el ayudar a otros, el compartir cosas, el ser útil, etcétera, tiene muchas ventajas. Y eso está demostrado que sí da felicidad de mayor impacto. O sea, se disfruta mucho en el dar y también en el recibir. Pero así como tú das con calidad, lo vas a recibir. Son leyes. O sea, lo que se siembra, se cosecha. Siembras amor, es posible que vas a cosechar amor. Siembras paz, tranquilidad, vas a cosechar paz y tranquilidad. Pero ¿cómo se explica a una persona que ya sea en lo individual o en lo colectivo, está sembrando rencor, odio, ¿no? Etcétera, envidia, celos, chismes, y quiere que en su cuerpo y en su vida social o familiar haya paz, haya tranquilidad, haya todo eso? ¿Se podrá? O sea, imagínese un campesino, una madre, una campesina que en medio de su huerta, de su terreno, siembre frijol y se ponga a rezar en medio para decir, por favor, Dios mío, que nazca papa, porque la papa la están pagando más caro, ¿no? ¿Podrán hacer papa? No, porque son leyes universales. Entonces, el cerebro, la mente, va en coordinación con estas leyes universales. Y eso es lo que tenemos que nosotros, o más bien, más que tenemos, tratamos de mostrar y enseñarles. Y bueno, para terminar, claro, hay que desarrollar habilidades, ¿no? Para la vida. Y entre esos, bueno, ya dije algunos ejercicios que lo vamos haciendo. Recién salió aquí en Tlaxcala, en el Sol de Tlaxcala, en un periódico de tiraje estatal, y bueno, sabemos que está en todos los estados, el Sol de México, donde habla de los 10 estados de la República. Para los que estamos en México, pues sabemos estos estados. En primer lugar, la gente es más feliz en Hidalgo, segundo Durango, Tamaulipas, cuarto lugar Tlaxcala, y bueno, así. Donde menos son felices o los más bajos en la felicidad están Nayarit, Puebla, Veracruz, etcétera, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo. No dicen o no decían en ese artículo, digamos, cuáles son las metodologías que utilizaron. Nosotros tenemos otros datos, ahora sí, como dijera nuestro presidente, ¿no? sin ofender a nadie, lo digo con mucho respeto. Tenemos otros datos. Pero les voy a dar un dato, esto tendríamos que actualizarlo y revisarlo. Si hemos visto que la gente es más feliz y por lo tanto tienen menos problemas psicosociales, donde existe menos miedo. En aquellas ciudades, pueblos, ciudades o estados donde ha habido más violencia porque ha pegado el crimen, digamos que tienden a ser menos felices, pero tiene que ver por el miedo, entre otras cosas. Claro, y pega la pobreza, etc. También tiene que ver, por ejemplo, las adicciones, aunque usted no lo crea, bueno, por lo menos en algún estudio así nos lo reportó, donde existen más religión, o sea, aquellos lugares, zonas que son más religiosas, que profesan alguna religión. México, ahora el número exacto no lo sé, pero digamos, es la religión católica está como debe estar como en un 94, 92% del país, más o menos, digo, no lo he checado. Si alguien tiene el dato, pues proporciónelo. Pero lo que quiero darles a entender es que donde hay más religiosidad, porque una cosa es la espiritualidad, otra cosa es ser religioso, hay más adicciones. Entonces, hay muchas variables que se van cotejando, se van, digamos, uniendo. Pero bueno, para estudiar la felicidad tenemos que revisar parte sector económico, social,
familiar, educativo, histórico, en fin, por lo menos desde nuestro enfoque. Bueno, para avanzar y dar pauta rápido a preguntas y ir cerrando, el ser feliz está demostrado por la ciencia, por nuestros científicos, que trae muchos beneficios, entre ellos la actividad intelectual. O sea, una persona que es alegre, que es feliz, es una persona que tiene mejor desenvolvimiento intelectual. Dicho al revés, una persona que pues se siente infeliz, que tiene problemas de salud, etcétera, etcétera, pues no se concentran, ¿cierto? Entonces, está estudiado que un bebé, o bueno, un niño de 10 años para abajo puede sonreír hasta más de 300 veces, ¿no? Imagínense, sonreír, estar alegre. Un adulto, ¿no? Después de los 40 años, quien más sonríe, más alegre, son 60 veces. Es decir, a mayor edad, hay mayor capacidad de disfrute y de felicidad. Pero si vivimos en un sistema de una cultura mortificante, pareciera que el reír o el ser feliz es malo. Y lo vemos en nuestro sistema educativo antes de la pandemia, ¿no? Donde muchos jóvenes, porque pues están jóvenes y están las hormonas a todo lo que da, ¿no? Y se estaban riendo, había prefectos, maestros, a ver, ustedes que están ahí riéndose, ya, meten sus salones, están castigados. O sea, ahora hasta el reír, hasta hay gente que le ofende, ¿no? Cuando tiene que decir, a ver, chicos, ustedes que están riendo, miren, ya es hora de meterse a su salón, por favor, pasen. No, primero se reprueba, se prohíbe. No sé si me estoy explicando. Esa es la diferencia, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, también el ser feliz nos da mayor salud física y psicológica, lo sabemos, ¿no? Hay criterios de la salud psicológica que si no los conocen, valdría la pena revisar. Nos da mayor creación, somos más creativos las personas que son felices. Hay emociones multiplicadoras, ¿no? Las emociones son más de desarrollo social, así como el miedo se contagia o se puede contagiar a un grupo de personas. Por supuesto que el ser feliz en su casa, en su grupo de trabajo, en la escuela donde se desenvuelva, también va a tener un impacto positivo. Da mayor satisfacción y bienestar. Bueno, ya no me va a dar tiempo pues mostrarle algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejercicios, pero bueno, quisiera nada más cerrar o no sé, preguntarle a la doctora Rosario cuántos minutos más tenemos. Pero si no, bueno, adelante, pues a ver. Adelante, Gustavo. Claro que sí. Gracias. Bueno, entonces cierra esta lámina, ¿no? Y ahorita vemos. Dice, la felicidad es un proceso, ¿sí? Porque pues es continuo. Por ejemplo, historias como... pues tengo varios, ¿no? Que claro, sirven de reflexión, ¿no? De anécdotas. Por ejemplo, esta es la historia de un chico, ¿no? Que crece, bueno, desde pequeño escuchaba a sus papás que la felicidad y en la escuela le decían que la felicidad y que habría que aprender a ser feliz, ¿no? Pero él no sabía que era feliz. Entonces él va haciendo sus propias conclusiones y dice, bueno, si yo soy un niño de 4 años, ¿no? Y andar jugando con mis carritos y eso, pues está bien, pero necesito algo más. Dice, ya sé, necesito un triciclo, ¿no? Y entonces se lo propone, le pide ahí a los Reyes Magos que le traigan su triciclo, en fin, y se lo trae, ¿no? Entonces, ahora sí ya, soy feliz, ¿no? Y claro, el niño subía o la niña subía y bajaba con su triciclo, va creciendo, ya tiene 7 años, 8 años, y dice, bueno, pues sí está bien el triciclo, me ha dado mucha felicidad, pero pues como ya un niño de 8 o 10 años, pues se me quedan viendo raro su triciclo, pues está mal, ¿no? ¿Qué necesito? Ya sé, dice, necesito una bicicleta, ¿no? Y bueno, se lo propone, ahora va y le dice a sus papás, bueno, ellos hacen el esfuerzo y tiene su bicicleta, ¿no? Y entonces este chico sigue creciendo y bueno, es muy feliz, ¿no? Pero siempre le faltaba algo, ¿no? Mejores tenis, mejor ropa, mejores libretas, mejor computadora, mejor celular, y bueno, todo eso que hablaban que la felicidad, pues yo no la conozco, ¿no? Total que llega al bachiller y dice, bueno, pues ya en bicicleta en bachiller, pues no, ¿verdad? Yo necesito que las chicas, los chicos me vean. Bueno, se lo propone y se compra una motocicleta, ¿no? Ahí con los ahorros y pues pidiéndole a sus papás el apoyo, ¿no? Y ahora sí, es feliz, ¿no? Y chaquetas negras y a alta velocidad y ya consumiendo muchas cosas, pero se da cuenta que no, pues
pues sí le traía satisfacción, pero no era feliz como mucha gente o filósofos hablan, ¿no? De la felicidad, psicólogos, en fin. Bueno, entra a la universidad y dice, bueno, pues ya la universidad con moto y eso, pues sí, pero necesito algo más formal, ¿no? Total que termina y bueno, pues mejor un coche, ¿no? Y se compra el coche y no es feliz, ¿no? Y después dice, bueno, pues ya tengo tantas parejas o tengo tantas compañeras, pues yo creo que tengo que decidirme por una, ¿no? De todas estas que tengo, que conozco, pues con una. Y bueno, se lo propone y efectivamente no se casa, pero se va a vivir, ¿no? Y no es feliz, oye. Ya sé, pues ya soy todo un licenciado, un ingeniero, etcétera. Pues cómo voy a andar en una carcachita, ¿no? Pues un coche último año, ¿no? Último modelo, y se propone y habla con sus papás, lo apoyan, y un carrazo, ¿no? De último moda, y no es feliz. Y él va a reflexionar, dice, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para ser feliz? Ah, pues ya, mi coche, mi título, mi trabajo, mi compañera y yo, pues ¿qué necesito? Pues claro, ay, Gustavo, pues algo en el medio, o sea, un hijo, no, pues órale, ¿no? Habla con su pareja, ya tienen 30 y tantos años de edad, porque pues si no se les va a pasar, y se ponen a trabajar, a echarle ganas, y bueno, afortunadamente se embarazan y llega ese hijo. Y sí, les da felicidad, ella pues se dedica a la crianza, él pues a trabajar más y más y más para tener dinero, para darles mayores servicios, mejores cosas, pero pues no es feliz. Total que, ¿y ahora qué necesito, no? Ya 40, 45 años, pues claro, dice, otro hijo, ¿no? Y bueno, pues se ponen a trabajar y quizás otros hijos. El tema es que, bueno, muere esta persona, ¿no? Hombre o mujer, quien sea. Y pues dicen, ¿no? Que llega ahí con San Pedro, ¿no? Para los que somos creyentes, y le dice, oiga, ¿qué pasó? No, pues es que yo toda mi vida anduve buscando la felicidad, pero pues no, sí. Al final no conocí esa felicidad que hablan los filósofos y mucha gente, ¿no? Y le dice, pues hay una persona espiritual divina, ¿no? Un creador, le dice, mira, tú siempre buscaste la felicidad hacia afuera, y es lo que hace el 95% de la población. Cuando tú la felicidad siempre la tuviste dentro de ti, pero no te quisiste dar cuenta. ¿Por qué? Porque estabas enfocado hacia afuera. Si bien es cierto, esta es una historia que pues se vende como cualquier otra, amigas, colegas, creo que valdría la pena reflexionarlo, porque a mí me parece, y es desde lo que hemos ido reflexionando, insisto, perdón por ser tan reiterativo, que la felicidad es un estado emocional, donde cada uno podría decir su definición. De hecho, en nuestros talleres damos un espacio para que cada quien cree su propia definición de la felicidad y se apropie de ella a partir de ciertos materiales, en fin, que vayamos ahí compartiéndoles, ¿verdad? En este caso, bueno, usted tendrá que hacer sus propias conjeturas, pero a mí me parece que en todo caso es un estado emocional que sí tiene que vivirse de manera consciente, porque hay muchas maneras de vivirlo. Déjeme ver si, perdón, que aquí está, donde habrá personas que vivan la felicidad de manera consciente, otros aprenden la felicidad de manera inconsciente porque son alegres, porque son optimistas y así lo han venido haciendo. Cuando digo conscientes, porque a lo mejor lo han estudiado, lo han revisado, porque les interesa la superación, el desarrollo, en fin, junto con toda su gente, pues eso lo hace feliz y consciente. Otros son felices, pero pues no lo sabían. Otros son infelices, pero conscientes, sí se dan cuenta de que pues sí tienen mucho éxito, tienen muchos títulos, tienen quizás ya muchos grados de reconocimiento, pero no hay esa felicidad que muchos hablan. Y de plano habrá otros que pues son, infelices inconscientes, y otros más que son infelices conscientes, ¿no? Entonces, cada uno de estos cuadros pues se tiene que ir transitando en esta vida que le llamamos, o en este proceso que le llamamos vida, ¿no? Entonces, pues la invitación es que aprendamos a disfrutar lo que hacemos, que no pierda la oportunidad cada día pues de vivir de la mejor manera, hasta donde sea posible, que a pesar de las adversidades,
de los obstáculos, de los problemas que podamos tener, pues producto de enfermedades, de problemas, en fin, saquemos lo mejor, ¿no? Y creo que eso depende de nuestras herramientas y de nuestros recursos, tanto personales como familiares y sociales, que podamos tener. México es un país altamente resiliente. Y a mí me parece que el tema de la felicidad es mucho más histórica y cultural de lo que nosotros pensamos. En México sí estamos, digamos, entre comillas, obligados a ser felices, porque nuestros abuelos y abuelos ancestrales, nuestras abuelas, siempre nos lo enseñaron. ¿Me explico? Entonces, es un tema que vale la pena revisar, que está sustentado ya de manera científica, o sea, ya lo dice la ciencia, pero que tenemos que aprender, como decía yo, a reprogramar nuestra mente, porque no olvidar que el cerebro, digamos, está programado para que de manera psicobiológica vea amenazas. Nuestro cerebro, pues desde el cerebro de nuestros antepasados, pues tenían que cazar, no sé, elefantes, mamuts o leones o tigres, lo que fuese, ¿no? Y claro, se programó para estar en alerta, amenaza o huir. Y entonces tenemos sistemas sistema nervioso central y sistema parasimpático. El sistema nervioso central, entre otras funciones, pues es el que nos ayuda a pensar, razonar, en fin. Y el parasimpático es el que da la orden para relajarse. Y existe aquí un nervio de 15 que se llama nervio vago. Entonces hay ejercicios como estos, ¿no? Hacer muecas, o le estoy enseñando algunas técnicas para hackear a nuestro cerebro, por ejemplo, con la lengua, ¿no? Pasar por dentro, alrededor de nuestra boca, nuestros labios, o no lo voy a hacer, pero bueno, si tiene un lápiz, un objeto, es abrir la boca y andar así, porque digamos que se contraen ciertos músculos, ¿no? De la cara, son alrededor de 76, y le da la orden al cerebro de que dice, él está feliz, y entonces empieza a secretar hormonas como dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, y claro, el baile, el cantar, el sonreír, el hacer cosas, el permitirte hacer cosas diferentes, ¿no? Todo eso junto con tus seres queridos es lo que va sumando para que tengamos tanto un corazón como una mente más conectado y más integrado, sin perder de vista lo natural. Tenemos que visitar ahora más centros naturales, ir a nuestros bosques, pero a cuidarlos. Si hacen un día de campo, pues hay que levantar la basurita. Lo digo con mucho respeto porque pues hay gente que va a ciertos lugares y deja ahí contaminado, ¿no? Hay que ir a nuestros ríos, a nuestros mares. Habrá que ir a disfrutar las ciudades, pero de otra manera, quizás caminando. Fíjense qué contradicción. Personas que llegan en coche a su gimnasio para subirse en una bicicleta a hacer ejercicio. O sea, es un mundo al revés, ¿no? Claro, si van en el coche y van al gimnasio porque de ahí se van a otro lado, se entiende, pues está bien, digo, esa es la comodidad, ¿no? Y para eso son los instrumentos, los vehículos. Pero si es para ir a su casa y regresarse, pues mejor que se lleve su bicicleta, o sea, o no sé, pues, ¿sí me explico? Y bueno, podría pasarme un buen rato con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Espero verme explicado. Y con mucho gusto estoy pues a la orden para cualquier duda, comentario o sugerencia. Y si no, bueno, pues también agradecerles y espero que en algún momento no muy lejano podamos volver a coincidir y va a ser un gusto escucharles, conocerles y aprender de todos. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Gustavo. Y sí, hay algunos comentarios, algunas felicitaciones. Liz Sánchez comenta excelente tema. Verónica Meneses, muy interesante. Grace, excelente tema. Marisela Osorio, estimado Gustavo, felicidades por tan interesante tema. Gracias, Mari, un abrazo. Brisa González, excelente tema. Ana Karen, muy acertado, maestro. Muchas veces me acostaba a dormir y pensaban todo menos en dormir, hasta que dije, mi cama es para dormir, prohibido traer problemas, pensamientos negativos y demás. Si tenía alguna situación complicada en mi vida, la resolvía en mi jardín pensando y solucionando.
comencé a meditar y eso me ha ayudado muchísimo a combatir el insomnio. Entonces, Excelente. hay Muy una bueno. estrategia. Sí. Exacto. Muy bien. Marisela Osorio, ¿qué hacer hoy para ser feliz? Escucharte y asistir a este tipo de eventos. Gracias. Ya hizo la pregunta y dio la respuesta también. Sí, totalmente. Bueno, Mari es una mujer muy preparada, muy sabia y de verdad que se aprende muchísimo, aparte de ser una gran amiga, extraordinaria. Yo le agradezco que pues, nos haya acompañado, pero a ella sí le invito a que le escuchen, ¿eh? Porque es una mujer que lo que dice mueve, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mari. Un abrazo. Sí, por supuesto que vamos a invitar nuevamente a la doctora Marisela a este espacio. Ruda Aparicio, excelente plática, maestro. Dulce María de los Santos, excelente tema. Gracias por retroalimentar mis actividades diarias. Daniela García, muchas gracias. Dulce María de los Santos, muy agradecida. Muchas felicidades. Dios le bendiga. Peribano Liebanos, magnífica ponencia. Mayra, felicidades. Interesante y necesario este tema. Juanita, Mauricio, gracias maestro por su interesante plática. Debería continuar en otra sesión ya que es muy extensa. Felicitaciones. Muchas gracias. Y bueno, Con mucho gusto. sí, estas son las personas que nos están acompañando desde Facebook y pues aquí también en la sala de Zoom, psicóloga Sara, muchas gracias, excelente tema. Maribel, hola, muchas gracias por la información, todos debemos ser felices. Estela Arce, ahora dormiré más, muchas gracias. Moni Prado, gracias, interesante plática. Estela Arce, ¿la felicidad es momentánea? Dice, buenísima conferencia. Bueno, hace la pregunta y luego dice, buenísima conferencia. Sí, yo digo que sí. O sea, no todo es felicidad. Ya dijimos que la tristeza, otras emociones son parte de la felicidad, pero sí es algo que se tiene que ir construyendo, se tiene que ir trabajando. De ahí la importancia de entrenar hoy en día nuestra mente, nuestro cuerpo, para que también aprenda a ser feliz. Así como nuestro cuerpo aprende a estresarse, a tener ansiedad y se programa el cerebro desde la enfermedad, desde el trastorno y lo hace, tenemos que aprender a reprogramarnos para dar la orden y relajarnos y aprender a ser felices. Por eso es muy importante estos temas e irlos practicando. Yo soy más partidario de los hábitos. Tenemos que aprender a repetir, a repetir, a repetir, hasta que quede ya asentado. Digamos, el cerebro se mueve por filtros y entonces el sistema de creencias dice, ya, deja de estarte haciendo resistente, acepta esa verdad y es cuando, ¡fum!, ya se vuelve automatizado, ¿no? Y claro, de ahí tenemos que seguir aprendiendo como los animales, ¿no? Ustedes observen a los gatitos, a los perritos, en fin, ellos cometen errores, pero aprenden del error. El ser humano comete muchos errores, sigue cometiendo los mismos errores y no entiende. Sí, eso de la cultura mortificante es muy interesante, ¿no? Y en nuestra cultura, sobre todo pienso la mexicana, Sí. que es una cultura muy tendiente a esta parte y que es poco, bueno, lo escuché en algún momento, que es más común que una persona llame la atención cuando tenga algún sufrimiento, alguna situación, que una persona que esté feliz y alegre reciba una felicitación. Sí. Entonces, eso habla de esta parte que comentas, ¿no? Entonces, es más llamativo la otra parte que la edificante. Sí, sí, yo le digo a alguien, mira, ve ese árbol, esa florecita, voltea y dice, ah, sí, sí. Pero si yo le digo, mira, allá creo que se están golpeando, ¿no? O creo que ahí pasó algo, rápidamente eso va a llamar la atención. Entonces, cuando la gente está viviendo en una cultura, en una mentalidad mortificante, la preocupación, la inseguridad, el miedo es su prioridad. Y lo que no se da cuenta es que se está desgastando, digamos, 3 veces mucho más que cualquier otra persona. Entonces, tenemos que aprender a vivir en paz. Y el vivir en paz tiene que ver, como dicen algunos filósofos, como por ejemplo Krishnamurti, ¿no? Un filósofo hindú, decía que el pensar de manera correcta es una forma de pensar hacia la paz. Habría que reflexionar qué es correcto para ti, para mí, para todos, ¿no? O
filósofa, esta filósofa alemana, Hannah Arendt, no sé si la han escuchado, que ella habla sobre la banalidad del mal, ¿no? Me parece, rápidamente lo cito, me parece un libro muy, muy bonito donde pues hace reflexionar, donde dice que hay personas que actúan mal más por obediencia, pero que en realidad no fueron malas, ¿no? Entonces, hizo un experimento en alguna universidad de Estados Unidos en donde se le pidió a ciertos estudiantes que participaran y bueno, entre otras cosas, habría que estar en una cámara tipo GESEL de observación, donde había científicos que eran actores, no eran científicos. Claro, los estudiantes no sabían, y había pacientes que no eran pacientes, eran actores. Y entonces se les contrató, entonces estos estudiantes tenían que llevar unos controles de descargas eléctricas, ¿no? Entonces la entrevista consistía que le iban haciendo preguntas, por cada vez que se equivocaba, el científico le decía al estudiante, ¿sabes qué? Métele 10, ¿no? Entonces le movía ahí la perilla y entonces el paciente, que era un actor, empezaba a hacer que le daba descargas, ¿no? Seguían las preguntas, se equivocaba, súbele a 60, me parece que era hasta, creo, 120 en la investigación. Pero bueno, el tema es que ya a alta escala se convulsionaba, ¿no? Y entonces, dice Hannah Arendt, del 100% de los estudiantes que participaron, más o menos el 68%, por ahí así en su reporte, se quedaron, ¿no? Entonces con ellos tuvo una plática y les dijo, bueno, tú sí veías que se le estaba haciendo mal, ¿por qué le seguiste aplicando descargas? Y muy interesantes sus conclusiones, decían, la mayoría decía, bueno, pues es que me decía el científico que lo hiciera, ¿no? Dice, pero tú veías que lo podías matar. Pues sí, pero él es el que sabe, y si él me dice que lo hiciera, pues yo lo hice. Entonces dice Hannah Arendt, eso es justamente lo que le pasa a muchas personas en el mundo. O sea, están haciendo cosas que a pesar de que saben que son malas, tanto para su cuerpo como puede ser en su vida práctica, social, y a pesar de ello lo siguen haciendo. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la felicidad, aunque Hannah Arendt no habla de la felicidad, pero nosotros retomamos algunos pensamientos. Muy bien, muchas gracias. Samantha, para niños en edad preescolar, ¿algunas recomendaciones? Sí, muchas, Samantha. Bueno, una de ellas para mí sería el lenguaje. Claro, los niños hay que crearles hábitos, ¿no? Buenos hábitos, por supuesto, están en la edad que si uno les da la atención, enfoca uno en lo que quiere, por ejemplo, no sé, el hábito de la limpieza, ¿no? Y hace un énfasis y lo aprende el niño, lo va a aprender para toda su vida. Y así, la responsabilidad, etcétera. Pero entonces, ¿qué hay que hacer con los niños? Con todo mundo, pero digamos, los papás que tienen niños pequeños. Pues todos los días los papás deberíamos de levantarnos, calibrar por un lado nuestro hemisferio izquierdo para aprender a utilizar las palabras más amorosas. O sea, aprender a pedir las cosas de manera amorosa, darle un sentido, un significado mucho más propio, ¿no? Y también calibrar su hemisferio derecho para abrazar desde con las palabras hasta abrazar con el cuerpo, dependiendo de su hijo y con todo respeto, ¿se entiende? Y eso ayuda bastante. Entonces, tenemos que ser más positivos, más sanadores. Y claro, cada vez que un papá utiliza un lenguaje apropiado, un lenguaje más amoroso, una madre, en realidad se está sanando ella de sus heridas de su infancia y a su vez está programando la mente de su hijo para ser feliz, o de sus hijas. Gracias. Ángeles García. Las personas que son felices lo reflejan todo el tiempo en sus gestos, sus miradas, sí, sus acciones y hasta en su salud. Es correcto, totalmente. Betty, la falta de empatía, bueno, frente a la pregunta que hiciste, la alegría y la risa también. Alguien se ríe y se contagia. Gracias por su conferencia, muy buena. Claro, y ya lo sabemos, ¿no, Ángel? Y nuestra Rosario y amigas, doctora. Sí. Pues tiene que ver con las neuronas reflejo, ¿no? Entonces, o espejo, perdón, que son un reflejo. Pues sí, entonces eso es lo que dices, muy cierto. Por eso vale la pena ser felices, ¿no? Porque aparte de que trae beneficios para la salud, pues aquí no le consta que cuando uno está feliz y tienes un problema, pues no, la felicidad no te va a resolver el problema, pero sí te lo aligera, ¿no? Lo que va a resolver el problema es pues tu desempeño que tengas con respecto a enfrentar ese problema. Pero si yo estoy feliz, lo voy a afrontar.
Si soy infeliz, me puedo hundir. Ejemplo, este fue un caso real. Están en una empresa 2 hombres, 2 obreros, los mandan a traer a la oficina, en el mismo instante, en el mismo lugar, les dicen, ¿saben qué, señores? Por cuestiones de la empresa y políticas y demás, etcétera, ustedes están despedidos, ¿no? Pasen a firmar. Entonces, ellos salen, se les dijo la misma información, en el mismo horario y en la misma presencia. El hombre 1, digámoslo así, empieza a agarrarse de los cabellos y empieza a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿de qué voy a trabajar? ¿Qué va a pasar con el dinero, con mi familia? Y entra en una desesperación. Mientras que el hombre 2, ¿no? Digámoslo así, él dice, bueno, ya se acabó este trabajo, pero ahora creo que voy a tener la oportunidad de hacer otras cosas y voy a empezar a moverme. O sea, ¿cómo es que un mismo evento, un mismo lenguaje, una misma situación, mientras que para uno se le cerró el mundo, para otro quizás eso lo hizo un poco una oportunidad de hacer cosas? Esa es la diferencia de cuando alguien es feliz o no. O sea, el ser feliz no es que todo el tiempo nos andemos riendo a carcajadas, sino que podemos ver la vida de otra manera y ser como más resilientes, ser más de lo que tú quieras ser. ¿Sí se entiende? Entonces, eso es parte de lo que estamos estudiando y analizando en las personas y aprendiendo, porque cada uno de nosotros, de nuestra cultura, pues hay mucho que dar y mucho que ofrecer y mucho que aprender. El aprendizaje es conjunto. Sí, muchas gracias. Ángeles García, es un honor participar en esta conferencia, escuchar hablar de lo que vivimos diario sin darle importancia. Nos detiene y nos hace reflexionar. Muchas gracias. Más bien sería darle importancia. Maribel Morales, literatura que nos pueda sugerir. Sí, bueno, ahora no tengo a la mano, pero sí, hay muchísimo. Y bueno, yo tengo algunos libros que si me dan oportunidad les hago llegar los títulos a la doctora Rosario para que pues quien tenga su constancia les diga. Son libros que van enfocados hacia la ciencia, ¿cierto? Entonces esos me gustan porque van demostrando pues muchas cosas, bueno, muchos aspectos del ser humano, y eso es lo que nosotros estamos aportando y lo traducimos en ejercicios prácticos, ¿no? En fin, pero sí, con mucho gusto les podemos recomendar. Claro que sí, esperamos y se las enviamos con gusto. Rocío Salgado, gracias por esta conferencia tan enriquecedora. Esperamos la siguiente. Felicidades, es un honor escuchar esta reflexión tan significativa. Rigoberto, muchas gracias, además de muy agradable. Buenas noches. Betty decía, es tener resilientes. Me ganó la palabra. Muchas gracias, maestro Gustavo, por los libros que nos va a proporcionar. Gracias a ustedes. El honor es mío y siempre será un placer estar con todas y con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Rosy Estrada, súper interesante esta presentación. Saludos. Pues muchísimas gracias. Son todas las preguntas. Abrimos nuestros micrófonos para darte un gran aplauso y un gran abrazo también desde aquí. Pues entre todos. Gracias a todos. Gracias. A todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muy bonita tu conferencia. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Un placer, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y los esperamos la próxima. Gracias. Bonita noche a todos, gracias. Gracias, los esperamos Gracias, buenas noches. la próxima conferencia, comunicación asertiva en las relaciones familiares, con el psicólogo Michel Liobset González Sánchez. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Adiós, Rosario. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Chayito. Un abrazo. Betty, muchas gracias. Siempre. Gracias. Que descansen todos. Igualmente, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Chayito. Acaba de entrar Abraham, pero ya no estamos despidiendo a Abraham. Gracias, Erika. Buenas noches para ti. Buenas noches. ¿Acabas de entrar o te saliste y regresaste? Ay, es que tienes el nombre de Abraham, pero no eres Abraham.
Nada, doctora, nada más era creo que estaban poniendo el correo para algo. Sí, si gustas que te enviemos tu conferencia, tu constancia por haber participado, por haber estado en la conferencia, te la enviamos. Entonces, si anotas Bien, tu ahorita nombre y lo tu pongo. correo, claro que sí, Muchas gracias. con mucho gusto. Eso sería todo, ¿verdad? Y eso sería todo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Samantha Reina Vergara. Hola, Samantha, mucho gusto. Es la primera vez Mucho. que entras, así yo te... ¿Es la primera vez que entras a las conferencias? Sí, estoy estudiando el curso de estimulación temprana. Ah, muy bien. Sí, y nos invitaron, por eso me conecté. Ah, muy bien, claro que sí. Bueno, pues estás invitada a todas las conferencias todos los viernes, que es de escuela para padres, temas relacionados con esto. O bien los lunes también tenemos conferencias para psicólogos, bueno, pero también para público en general, ¿eh? Sobre diferentes temáticas a la misma hora. Bien, muchas gracias. ¿Y la liga nos las mandan por correo? La liga, si quieres, lo anoto aquí para para los lunes. La del día de hoy es la misma, siempre va a ser la misma. Y para los lunes, permíteme. Es bueno, solo te voy a dar el ID. Esta es 45. El próximo lunes tenemos el maestro Horacio Quiroga de Argentina va a hablar sobre el ser docente de psicología en América Latina. Muy interesante. 45, 17, 80, 39, 44. Ya está ahí. Ese es para los lunes. Bien, muchas gracias. Pues te esperamos y las conferencias pasadas también están en nuestra página amapsi.org o bien también están ya en YouTube. Ahí las puedes revisar con temas muy, muy interesantes. Nos va a dar Bien, mucho muchas gusto que gracias. nos acompañes. Pues hasta Sí, luego y muchas buenas gracias. noches a todos. Que Hasta estén muy luego, bien. igualmente.